saludo con un gusto enorme. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Hoy vamos a hablar del sueño en los niños. A veces no sabemos ni cómo manejarlo, la importancia de dormir las horas adecuadas y todo lo que en su momento cuando somos papás, a veces lo hacemos de verdad muy mal, sin saber las secuelas que hay en la vida de estos pequeños, en su desarrollo y todo lo necesario. Y para hablar de esto, me da un gusto darle la bienvenida a la doctora Guadalupe Terán. Querida Guadalupe Terán, ella es experta en sueño, donde tenemos que entender todo, querida Guadalupe, los problemas que hay, por qué los niños... Desde los errores, desde las pesadillas, desde los terrores nocturnos, quise decir. O sea, todas esas cosas que no sabemos qué hacer. Así que bienvenida, querida Guadalupe. Muchísimas gracias, Ethel. Un placer estar contigo y con tu audiencia. Efectivamente, este tema del sueño es súper importante y a mí me gustaría abrir el programa diciendo qué mejor regalo le podemos dar a nuestros hijos y a nuestros sobrinos y a nuestros alumnos que a enseñarles a dormir bien. El sueño es un proceso fundamental. Y si aprendemos a dormir bien desde niños, eso nos va a ahorrar muchísimos problemas en la edad adulta. Así es, y cierto, felicidades a todos los niños, también esos niños interiores que todos llevamos dentro como adultos que a veces, los dejamos manejar nuestra vida a través de todos los dolores que traemos de la infancia. Pero muchas felicidades a todos los niños y niñas que nos escuchan, grandotes y chiquitos. Y sí, tú como especialista en trastornos del sueño, Guadalupe, ¿cómo podemos entender, así como llevarlos de la mano, la importancia del sueño? En los grandes, pues es muy importante para un sueño reparador, para poder ser productivo al día siguiente. En los niños va muy relacionado también al tema del crecimiento. Así es, cuando nosotros dormimos se libera la hormona de crecimiento, que como su nombre lo dice, tiene como función el crecimiento físico. Entonces, un niño necesita dormir dependiendo de su edad. Por ejemplo, un niño que va al kinder tendría que estar durmiendo entre 11 y 13 horas diarias. Un niño que va a la primaria entre 9 y 11 horas diarias. No, bueno. Y esto es porque, y estamos por debajo, en general. ¿Y eso es por qué? Y bueno, esto es porque al dormir se desarrolla nuestro cuerpo, pero también nuestro cerebro hace conexiones cerebrales, se regulan las emociones, entonces es básico dormir en todas las etapas de la infancia. A ver, yo sé, y no me dejarás mentir, que ahora con el tema de las pantallas, hay niños que, pues los niños son niños. Y los errores de los adultos es dejarlos estar con las pantallas hasta altas horas de la noche. Muchas veces escondidas abajo de la sábana. Muchas veces no les ponemos como límite de horario. Y obviamente, además de que están estimulando su cerebro, toda esta luz azul que no la percibimos, pero que está estimulando como si fuera de día nuestro cerebro. O sea, hay un tema también de cómo estimula nuestros ojos cuando liberación de melatonina y todas esas cosas que a veces se ve bloqueada. ¿Qué estamos haciendo mal? Pues no estamos poniendo límites, ¿no? Es muy importante que los niños tengan rutinas, que tengan límites y particularmente en el tema de las pantallas hay que saber que la luz azul que emiten los dispositivos bloquea la aparición de la melatonina, esta neurohormona que nos ayuda a iniciar y a mantener el sueño. Y entonces en los niños deberíamos de quitarles las pantallas por lo menos 2 horas antes de irnos a dormir. Y además hay que cuidar el contenido, ¿no? A veces los niños están viendo videos, están jugando videojuegos donde hay mucha luz, muchas cosas que los estimulan y después de eso es difícil conciliar el sueño. Entonces, solo yo le digo a los papás que no se nos olvide quién paga el internet, quién paga el dispositivo y que al final le estamos haciendo daño si no le quitamos la pantalla. Eso, fíjate que tienes toda la razón, porque obviamente vi un ya sabes, en las redes, un niño que la mamá le quitó el móvil y destruyó la casa. O sea, ¿qué estamos haciendo con estos niños permitiéndoles cosas que deben de ser decisiones de adulto? Ojo con eso. Y como bien dices, ¿quién paga el internet? ¿Quién pagó ese dispositivo? Pues lo siento. 2 horas antes de la hora de dormir, que ese es el tema.
¿cómo manejamos las horas de dormir? ¿Cuál es la hora ideal de dormir? No sé, también los adolescentes. Estamos hablando de los niños, pero pensando hasta qué edad tienen que dormir, no sé, a las 7, 8, 9. ¿Cuál es la hora ideal de dormir de los niños? Y pues, si se puede de una vez de los adolescentes también. Claro, bueno, primero para cerrar el tema anterior, Sí. me gustaría decir que es importante recordar que las pantallas generan adicción y eso ya está comprobado. Sí. Entonces, es muy importante por eso controlar el acceso que se tiene a los dispositivos y el tiempo que un niño debe pasar en una pantalla, dependiendo de la edad, es entre 30 minutos y 1 hora. Entonces, ¿Al día? cuidar que ese tiempo sea antes de la noche, ¿no? No, Obviamente. bueno, ¿al día? ¿1 hora? 1 hora al día en los niños. Quiero que alguien me diga quién. Es que ve lo que voy a decir, que hasta suena un poco ridículo. ¿Quién de sus hijos le permite solo 1 hora al día el uso de la pantalla? O sea, ¿quién? ¿Quién tiene ese valor de decir solo 1 hora vas a usar el móvil? Yo creo que nos van a escupir en la cara, Guadalupe. Voy a una pausa y regresamos con esto que es súper importante porque esto está afectando el sueño en los niños, ahora que estamos conmemorando su día y celebrándolos como se merece. Vamos a una pausa y regresamos. Estoy platicando con la doctora Guadalupe Terán, especialista en trastornos del sueño en la Unidad de Investigación Epidemiológica en Endocrinología y Nutrición del Hospital Infantil Federico Gómez, además de esta clínica especializada en trastornos del sueño que tienes, Guadalupe, que a mí me parece fundamental. Quien tengamos dudas de la importancia del dormir, de los problemas que hay, desde la apnea del sueño, desde piernas inquietas, desde insomnio, hay que ver las causas. No son cosas que nos debemos de acostumbrar y obviamente tienen un impacto en nuestra calidad de vida brutal. Y ahora hablando del sueño en los niños, imagínense nada más lo que afecta su crecimiento, su desarrollo cognitivo. Yo creo que hay muchas cosas que deberíamos de empezar a pensar y actuar más que preocuparnos, ocuparnos. Y el tema de las pantallas a mí sí me preocupa. Aquí comentando fuera del aire con la producción, con toda la gente que está aquí, decíamos, ¿qué hacemos con, decías, 1 hora de pantalla al día? ¿Quién de los niños usa 1 hora de pantalla al día? Entiendo que hay una cuestión de localización, de mensajes con los amiguitos. Una cosa es las tareas también que ahora muchas veces se comparten a través de algunas aplicaciones o de WhatsApp, pero como que debería estar limitado el tema de Instagram, TikTok y Snapchat y todas esas cosas, que ahí se la viven los niños. O sea, ¿cómo hacer para que entendamos como adultos que nosotros ponemos ese límite para que puedan tener un mejor desarrollo? Así de simple. Mira, a lo mejor los papás muchas veces dejan pasar esto porque pensarán, bueno, no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso a mí me gusta darles información. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño pasa mucho tiempo en pantallas y no duerme el tiempo suficiente? Bueno, pues se ha comprobado científicamente que aumenta el riesgo de sobrepeso, obesidad. Sí. En las niñas se ha visto que aumenta el riesgo de resistencia a la insulina, puede generar pubertad precoz cuando los niños se exponen demasiado a las pantallas, sobre todo antes de dormir. Y en los adolescentes, cuando vemos que hay restricción de sueño y mucho consumo de pantallas, hay mayor riesgo de depresión, ansiedad, consumo de sustancias y llegan a desarrollar adicciones e incluso hay mucho riesgo también de ideación suicida. Ay. Entonces, cuando piensas que estos cambios van a impactar en la salud de tu hijo, creo que eso es como un primer punto para decir cómo lo negociamos, cómo hacemos que en familia reduzcamos este consumo de pantallas y tengamos mejores hábitos de sueño, porque eso va a repercutir no solo en nuestra salud física, sino también en nuestra salud mental. Yo creo que estoy de acuerdísimo contigo. Ahora, no es algo que lo dices tú, lo dicen los expertos, los estudios clínicos, hay ciencia detrás. O sea, obviamente tú estás expresando todo el estudio que hay detrás. Por favor, pensemos en el impacto que tiene en la vida de nuestros hijos el uso de pantallas y más en los niños, donde hay privación de sueño, donde, pues como dices,
2 horas antes sería lo ideal, disminuir el consumo de pantallas, si lo puedo decir así. ¿Cuál es la hora ideal de que un pequeñito se vaya a dormir? Sin considerar a los bebés, que bueno, pero alguien que ya está en la primaria, en la primaria o el kinder, ¿cuál es la hora ideal para dormir? Y ya más como van poniéndose añositos. Bueno, para que los niños pequeños idealmente se tendrían que ir a dormir entre las 7 y las 8 de la noche, y un niño que va a la primaria por lo menos a las 9 de la noche, 9:30 como máximo, considerando que a esta edad todavía tienen que dormir entre 9 y 11 horas diarias. Entonces, si tomamos en cuenta que muchos niños se tienen que despertar 6, 7 de la mañana para entrar a la escuela, no da, ¿no? O sea, si no se duermen a las 9 de la noche, van a tener ya un problema de restricción de sueño. Ahora, ya el adolescente puede dormir entre 8 y 10 horas diarias, pero aquí pasa algo con la biología, ¿no? Nuestros relojes biológicos, esto que nos hace irnos a dormir más temprano o más tarde, se retrasan en la adolescencia. Por eso hay un grave problema en los adolescentes, y es que les dan ganas de irse a dormir más tarde porque su melatonina se produce más tarde, y entonces biológicamente su sueño más profundo está por ahí de las 4 de la mañana. Y entonces cuando tú los levantas a las 6 porque entran a las 7 o a veces antes, sí. Pues tú estás viendo adolescentes que llegan dormidos a la escuela y que no pueden rendir, pero no es porque no quieran, es porque su cerebro todavía está dormido. Sí, que eso es súper importante. Sí, hay muchos chavos que el camión pasa a 6:15, 6:20 y pues tienen que, ¿no? O sea, arreglarse antes 5:30, 5, no les da el tiempo. Y siempre van con esta deuda de sueño, ¿no? Y luego en la tarde son los que se duermen, hacen siestas y todavía pues se complica más la hora de dormir. Sí, exacto, van adquiriendo malos hábitos, ¿no? Se despiertan muy temprano, hacen siestas largas en la tarde y entonces tienen que hacer la tarea o sus actividades extraescolares y se van a dormir más tarde, y así viven con restricción de sueño. Y entonces, ¿qué tenemos? Adolescentes irritables, impulsivos, que les cuesta poner atención, concentrarse, que comen mal y que empiezan a consumir sustancias, porque claro, no me debo de dormir, tengo que hacer mi tarea, entonces empiezo por el café o consumo pues derivados del tabaco u otras cosas, ¿no? Sí, eso, qué bueno que lo mencionas. Algo también que me gustaría que nos comentaras tú como especialista, doctora Guadalupe Terán, es el tema del azúcar. ¿Qué onda con el azúcar? ¿Sí los acelera? ¿Hay que darles cereal en la noche? Porque muchas familias hacen eso, les dan como, échate un cerealito y vete a dormir, ¿no? Que obviamente no sucede. ¿Qué pasa con todo lo que es? Sí, es muy importante. Sí. Entonces, ¿qué comer y qué no comer, no? La idea es evitar en la noche cosas que nos activen. Entonces, la cafeína nos activa, el chocolate que tiene cafeína también nos activa, y también todo lo que es procesado. Hay colorantes que nos activan. Entonces, este cereal procesado de colores con altas cantidades de azúcar, pues nos va a activar. Entonces, tú mandas a la cama a un niño que cenó esto, pues seguramente se va a tardar en conciliar el sueño. Sí, no, pero va a estar además, acelerado. Este azúcar se procesa muy rápido, entonces puede generar picos de glucosa en la noche que pueden provocar despertares, haciendo que la calidad de sueño sea mala. Entonces, no es satanizar, por supuesto que a todos se nos antojan a veces comer estas cosas, pero vamos a llevarlas a la mañana. Comámoslas en la mañana, al mediodía en un snack, y en la noche es muy importante cenar al menos 2 horas, por lo menos 1 hora antes de irnos a dormir, y que esta cena sea rica en fibra, en proteína, y eso nos va a ayudar a mejorar la calidad de sueño. Entonces, en lugar de este cereal, pues mejor podemos darle a nuestro hijo de cenar un poquito de pollo con verdura, o le podemos preparar un sándwich de atún, o le podemos dar una ensalada y le ponemos ahí pollo, o a lo mejor un taco de carne. Una quesadillita, sí. Una quesadilla, exactamente, o yogurt alto en proteína con avena. Sin azúcar, que ese sería el punto. Limitar el azúcar. Y regresamos, ¿te parece, querida Guadalupe, para hablar de las pesadillas?
qué son, por qué se dan y cómo manejarlas. Queridos amigos, los invito a que me sigan también en el podcast Ethel Soriano Podcast, donde este episodio del domingo que salió, el doctor José Luis Ríos Reina del Hospital Ángeles Mosel tiene un programazo sobre miomas, no se lo pierda, suscríbase que es gratis y me ayuda muchísimo. Una pausa y volvemos. Ahí estoy platicando con la doctora Guadalupe Terán, una experta en trastornos del sueño y todo lo que esto conlleva. Si es insomnio, si es el síndrome de piernas inquietas, si son pesadillas, apnea del sueño, en general. Cualquier duda, de verdad, ¿dónde te encontramos antes de que el tiempo se nos vaya, querida Guadalupe? Me encuentran en redes sociales como doctora-terán y ahí comparto mucha información sobre trastornos de sueño, ronquido, pesadillas, sonambulismo, etc. Uy, ronquido, ese está duro. Oye, hablando de, ¿me puedes repetir rápidamente para que a la gente no se nos olvide? Olvídate, bueno, no sé, ¿es las horas de sueño o el horario para dormir de los pequeños, no sé, desde chiquitines, en kinder, y en primaria me dijiste 9, pues más o menos de 9 a 11 horas, ¿no? Sí, son las horas. Entonces, en los que van al kinder, de 11 a 13 horas, los que van a la primaria, de 9 a 11, y los adolescentes, de 8 a 10. Lo ideal es empezar el sueño entre las 7 de la noche y las 10 como máximo, porque en las primeras horas de la noche se da la principal producción de la hormona del crecimiento. Eso, lo que decían las abuelitas de duérmete porque si no, no vas a crecer, tenían toda la razón. Y las primeras horas son fundamentales. Entonces, si se desvelan hasta la 1 de la mañana, pues están perdiendo eso. Y esto es a través de evidencia científica. Ahora, sobre las pesadillas en los niños, ¿qué los causa? Bueno, las pesadillas, si se presentan eventualmente, pueden ser normales. Uh-huh. Las pesadillas es un ejercicio que hace nuestro cerebro para ayudarnos a regular nuestras emociones. Entonces, si estamos pasando por algo que nos estresa, que nos preocupa, que nos da miedo, puede haber una pesadilla de vez en cuando. Ahora, si un niño tiene pesadillas recurrentes, es muy importante identificar qué está pasando, porque nos puede hablar de que el niño está siendo víctima de algún tipo de maltrato, abuso, bullying o incluso un miedo que tiene que ser tratado en terapia. Vean qué importante es esto, cómo analizar el sueño, qué está pasando. En el sueño suceden muchas cosas. Por favor, busquen a la doctora Guadalupe Terán. Doctora-Terán. Doctora completo, ¿verdad? No DRA. DRA-Terán. DRA-Terán, donde comparte muchísimas cosas, una gran experta del sueño que ayudas a tanta gente. El sueño es fundamental, niños y adultos. Por favor, démosle la importancia que esto merece. Pasamos la tercera parte de nuestra vida durmiendo. ¿Cómo está durmiendo? ¿Qué calidad de sueño tiene? Nos queda un minutito, Guadalupe. ¿Qué podrías decirnos? ¿Algún mensaje final para todos los papás que nos escuchan, que tienen hijos en kinder, primaria, incluso los adolescentes, para que entiendan la importancia del buen dormir? De verdad, si quieren prevenir que su hijo tenga problemas metabólicos, cardiovasculares, que le dé depresión, que tenga ansiedad, que desarrolle una adicción, cuiden su sueño. De verdad es el mejor regalo que podemos hacer. Un niño que duerme bien es un niño más sano, es un niño que se desarrolla bien, que crece y que se va a ver de mejor humor siempre. Estoy de acuerdísimo contigo y me encanta compartir contigo, Guadalupe. Te mando un gran abrazo y todo mi agradecimiento. Gracias a la doctora Guadalupe Terán. Por favor, síganla en Instagram, DRA, doctora-Terán. Van a encontrar información súper útil sobre el sueño en niños y adultos. Gracias, Guadalupe. Te mando un beso y gracias a ustedes. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.